Permitir grabar esta conferencia para que sus compañeros que no pueden asistir la puedan ver con posterioridad. También voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver la presentación de lo que veremos el día de hoy. Entonces, ¿me confirman si todos están viendo bien la pantalla? Creo que hay una línea que se está marcando acá. ¿Sí? ¿Se ve bien? Hay como una línea acá que no sé por qué aparece en el computador. Pero bueno, lo que está ahí abajo es la fecha. Entonces, como les dije, es nuestra primera web conferencia y vamos a tratar el tema de la unidad número 1. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que generalmente cuando yo estoy haciendo las retroalimentaciones en el foro, soy como muy insistente en que hagamos un análisis de esa normatividad, no solamente de lo que hay en el texto, de lo que nos dice el texto, sino también de cuáles son los efectos que tienen estas normas en las situaciones actuales de las comunidades étnicas. ¿Por qué me gusta hacer este ejercicio o digamos esta evaluación? Algo que les quiero presentar el día de hoy que me parece muy importante es un tema que está relacionado con, perdón, dejo de compartir. De compartir mi pantalla, que me queda más fácil. Es un tema que está relacionado con un poco cómo se da ese cumplimiento de las normatividades dentro de las comunidades étnicas. Generalmente uno considera que los progresos que ha tenido la ley son muy importantes, los avances que hemos tenido normativamente son muy importantes y muy valiosos para la protección de los derechos de las comunidades étnicas en favor a que, uno, la protección, digamos, que es considerada especial o una protección un poco más profunda debido a los saberes y a la cultura ancestral que tienen estas comunidades, una protección territorial, también de la ocupación de tierras por parte de las comunidades étnicas, una protección de su cultura que sea a partir de uno, el cuidado o la salvaguardia de las costumbres étnicas y por otro lado, desde la etnoeducación. Esta normativa ha tenido un avance muy importante, pero también es muy importante que veamos que ha tenido ciertas limitaciones. Por eso me remito a este artículo de Adrián Arteurtúa, quien nos habla de ese contexto de ver la norma, pero siempre hacer una identificación de cómo posible o cuál es esa aplicación que se da dentro de nuestro territorio. El artículo empieza hablando de una situación muy compleja que sucede en la comunidad de La Guajira, en la etnia Wayuu, la etnia más grande que tiene Colombia, indígena, y nos habla de una situación que se presenta de algo que la Corte Constitucional ha denominado el estado de cosas inconstitucionales. Entonces nos vamos a ver qué es la Corte Constitucional. En 1991, dentro de la Constitución Política, se crea una nueva Corte, que es la Corte que está encargada de hacer la interpretación de la Constitución y segundo, velar por el cumplimiento de los derechos a partir de lo que en esta norma se proscribe. La Corte Constitucional, cuando habla de declarar el estado de cosas inconstitucionales, hace referencia a que se presentan situaciones en las que hay constantes incumplimientos de las garantías, tanto constitucionales como legales para las comunidades, y de allí determina que hay que tomar acciones urgentes para dar cumplimiento a las garantías y derechos de las comunidades. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de esta situación se da en las cárceles, que es otro estado de cosas inconstitucionales, y en este momento se declara para la comunidad Wayuu. Esta es la sentencia que determina cuál es la situación que se está presentando dentro de la comunidad Wayuu. Entonces, la Corte Constitucional, en el momento de hacer una revisión de la sentencia, y eso es algo muy importante que nosotros debemos conocer, tiene en cuenta primero varias situaciones. Uno, los antecedentes, o sea, es decir, por qué llega esta sentencia a manos de la Corte. Dos, todas las personas que intervienen dentro o las instituciones que son demandadas y quienes tienen que entrar a
defenderse frente a la Corte y demostrar cuáles son las acciones que han realizado. Y por último, toma una decisión respecto a cómo se va a hacer esa protección de los derechos. Esta sentencia, que es la sentencia, para que lo tengamos presente, la T-302 de 2017 es una sentencia que establece el incumplimiento que ha tenido el Estado en la protección y salvaguardia de los niños de la comunidad Wayuu, quienes a esta fecha estaban sufriendo unas difíciles condiciones de alimentación y agua potable, por lo cual muchos de los niños de esta comunidad estaban falleciendo por desnutrición. Ante esta situación se coloca una demanda frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una corte internacional que ¿hay un micrófono abierto? Sí. Por favor, la persona que tiene micrófono abierto lo puede cerrar. No. No. Ya. Bueno, creo que era María, yo te desactivé el audio. La Corte Interamericana obliga al gobierno nacional a establecer digamos, unos programas de manera urgente para contrarrestar la situación que estaban viviendo en ese momento la comunidad Wayuu. Entonces, en los últimos 8 años, del 2017 hacia atrás, habían muerto 4.770 niños de esta comunidad por problemas relacionados con la alimentación y el agua potable. Esta sentencia la revisa el Tribunal Superior de La Guajira, luego pasa al Consejo de Estado y en ambas instancias, o sea, en ambos tribunales, se llega a la conclusión de que se tienen que tomar medidas urgentes para contrarrestar esta situación que están viviendo las comunidades. Parte de los... ay, perdón, qué pena con ustedes que se me va a apagar el computador, regálenme un segundo, lo pongo a cargar. Bueno, perdón, ya lo solucioné. Bueno, parte de lo que establece esa sentencia es que ordena a las instituciones a contrarrestar esta situación, pero llega al punto en que los programas no resultan efectivos y esto se debe también a muchas condiciones culturales de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque la asistencia alimentaria que empieza a darles el gobierno no cumple con los parámetros culturales de alimentación, de dieta que tienen estas poblaciones. Otro problema muy grave es que dentro del territorio deja de circular agua, hay unos cambios climáticos que afectan muchísimo a la población y esa falta de circulación del agua pues no permite la siembra de los productos de consumo que normalmente la comunidad tenía para su alimento. Entonces finalmente llega a la Corte Constitucional donde acá se decide un incidente de desacato, es decir, esa falta de incumplimiento por parte del gobierno nacional para la protección de estas comunidades. Entonces ahí viene la pregunta. Si estamos en una situación donde la legislación que se ha desarrollado protege, ¿sí?, y salvaguarda no solamente la vida, los territorios y la cultura de las comunidades, ¿por qué están viviendo estas situaciones las comunidades, por ejemplo, en el caso específico, la comunidad Wayuu? Bueno, por ejemplo, algo que me parece muy interesante de este artículo es que nos dice cuáles son las leyes que se han promulgado y que son más importantes para la protección de las comunidades étnicas. Nos habla de la ley 21 de 1991. Esta es la norma por la cual se ingresa a Colombia en nuestro sistema jurídico el convenio de la OIT, el convenio 169 de 1989, que es el convenio que regula toda la normatividad internacional que está relacionada con las comunidades étnicas. Pero dice que, sin embargo, Juan,
Titira, líder de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, denuncia que en su zona hay 26 firmas mineras que ya tienen licencia para extraer carbón del territorio. Esta norma establece específicamente que en el momento en que se va a hacer una intervención de un territorio de comunidades étnicas se debe desarrollar un proceso de consulta previa. Es decir, que primero tienen que tener la aprobación por parte de la comunidad para que se puedan desarrollar procesos de extracción de minerales. Como vemos, esto no se cumple para el territorio del norte de Santander, donde hay 26 firmas ya de licencia para extraer el carbón sin que se haya dado un proceso de consulta previa. También está el decreto 1396 y 1397 de 1996, por el cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Programa Especial de Atención a Pueblos Indígenas, con el cual se van a desarrollar unos planes y medidas preventivas de las violaciones de derechos humanos a estas poblaciones. Por su parte, o específicamente el decreto 1397, crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación. Estas son unas herramientas muy importantes a la hora de colocar los planes y presupuestos dentro del Ministerio de Agricultura. Nos habla de la sentencia T025 de 2004, la cual habla acerca de los temas de desplazamiento forzado en Colombia y la protección que deben tener las comunidades y poblaciones que generalmente se ven afectadas o generalmente las poblaciones que se ven afectadas con el desplazamiento son las que tienen condiciones más vulnerables, es decir, las madres cabeza de familia, los niños y las minorías étnicas. Ante esto, Alexis Espitia, docente y consejero de la Organización Indígena de Antioquia, manifiesta que la Corte Constitucional ordenó que se formularan 34 planes de salvaguardia de los pueblos indígenas. Un plan de salvaguardia es un sistema de gestión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial de las comunidades étnicas, desde el cual no solamente se generan acciones de protección y conservación de los saberes, sino también planes y estrategias para que se dé la transmisión, para que se puedan conservar los saberes dentro de los territorios, pero de esos 34 al día de hoy, por lo menos en la parte de Antioquia, donde se tendrían que desarrollar 5 de estos planes, ninguno se ha ejecutado. Entonces, yo les voy a enviar el link aquí por el chat de este artículo para que ustedes, si a bien lo tienen, lo puedan leer después si les llama la atención. Y bueno, este era como un contexto que yo les quería hacer para que en el momento en que estemos hablando de la retroalimentación de cómo ver esa normatividad frente al cumplimiento que se da en la vida real de las comunidades étnicas, tengamos en cuenta estas situaciones de incumplimiento que les presenté anteriormente por parte del Estado y las organizaciones e instituciones que están encargadas de la protección de los derechos y garantías de los pueblos indígenas, afrocolombianos y rom de nuestro territorio. Bueno, esto es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener un poco de contexto histórico para que nos hagamos una idea de en el territorio colombiano cómo inicia este proceso de construcción legislativa, ¿no? Entonces, la construcción legislativa, especialmente de las minorías, de las clases trabajadoras y obreras, no se da por una garantía que concede el Estado, sino que se da a partir de las luchas sociales que tienen las comunidades y que le exigen al Estado unos cambios de gobierno o unos cambios de paradigma jurídicos. Entonces, desde allí vamos a empezar a ver cuáles fueron esas luchas sociales que nos han llevado hoy en día a tener las legislaciones que se han promulgado en los últimos años para la protección de las comunidades indígenas. Vamos a ver dos disposiciones que me parecen a mí las más relevantes frente al estudio de lo que es la legislación en comunidades étnicas, es decir, el convenio 169 de la OIT, y vamos a ver la Constitución Política de Colombia, y algo sobre el tema de las comunidades afrocolombianas y de las comunidades rom, y finalmente vamos a terminar con las actividades que pertenecen al momento intermedio de nuestro curso. Entonces iniciamos nuestro contexto histórico, un poco hablando de cuál fue cuáles fueron estas luchas que se iniciaron dentro de las comunidades étnicas para establecer dentro del territorio una legislación que garantizara y protegiera los derechos de las comunidades indígenas.
Yo no sé si alguno de ustedes puede reconocer la persona que está en esta imagen. Si lo sabe, puede prender el micrófono. Sí, profe, qué pena. Si no estoy mal, es Quintín Lame, algo así, creo. Sí, es Quintín Lame. Entonces, más o menos, estas luchas inician en la década de los 70. Son luchas reivindicatorias de las comunidades indígenas que a nivel colombiano y latinoamericano empiezan a generar o a construir un movimiento alrededor de lo que es la recuperación de los territorios ancestrales. Quintín Lame es uno de esos primeros, digamos, líderes sociales y políticos de las comunidades indígenas. Él está en el territorio del Cauca, es indígena Nasa, e inicia una pedagogía de recuperación del territorio ancestral a partir del cultivo. Entonces empiezan como a hacer cultivos constantes en los territorios baldíos que pertenecían a terratenientes y hacer una recuperación de la memoria histórica del pueblo para poder sustentar que ese territorio fue habitado ancestralmente por las comunidades indígenas y pues obviamente por los antecesores o ancestros de la comunidad NASA. En esta época es muy importante, los años 70, porque no solamente inicia este proceso de recuperación de territorio, sino que también inicia la consolidación de las organizaciones indígenas. Entonces es el momento en que nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, también nace la Organización Indígena Tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas dos estructuras o estas dos organizaciones empiezan todo una lucha política y también social y legal, ¿sí? Para establecer reformas agrarias para la recuperación de la tierra, pero también empiezan a marcar esa necesidad de la consolidación y protección de la cultura ancestral indígena, y por ello es cuando inician el proceso o de lo que hoy vamos a conocer como la etnoeducación, en donde se busca la creación de escuelas propias de las comunidades y que se puedan formar maestros indígenas bilingües que puedan ser seleccionados por las comunidades. También son los primeros en solicitar la administración de sus comunidades, es decir, que ellos mismos las puedan regular, y la comunidad nace la primera en hacer la expulsión de los misioneros capuchinos que impartían pues la educación desde sus conocimientos occidentales desde el año de 1916 hasta 1976. Posteriormente, en la década de los 80 siguen surgiendo más organizaciones indígenas, regionales y zonales, entre ellas la Coordinadora Nacional Indígena, que en 1983 se denomina o se conforma como la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, que conocemos hoy en día, y que pues en la actualidad cuenta con 30 organizaciones indígenas regionales, 200 organizaciones zonales y más de 800 cabildos afiliados. También surgen a nivel macrorregional algunas autoridades indígenas, especialmente para la zona amazónica, perdón, como las autoridades indígenas de Colombia, la AICO, y la Organización de los Pueblos Indígenas del Amazonas y del Caquetá. Entonces, bueno, como para acercarnos un poquito a este contexto y hacerlo un poco más dinámico, voy a permitir proyectarles un video, pero entonces primero tengo que... para que podamos ver bien el sonido. Bueno, ustedes me confirman si escuchan bien el video. ¿Sí lo escuchan bien? Hola. No, no, señora, no se escucha. No, profe, no se oye. ¿No se oye? Ok.
que se crió y se educó debajo de ella, ¿Ahora sí? Sí. Ok. como se educan las aves para cantar y se preparan los polluelos batiendo su plumaje para volar, desafiando el infinito para mañana cruzarlo. Porque allí en ese bosque solitario se encuentra el libro de los amores, el libro de la sabiduría, porque allí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura, porque allí la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de pensamiento, pero que nunca saltan las murallas donde está colgado el misterio de las leyes sagradas de la naturaleza. En esta lucha solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza y de mi caridad hacia mi raza proscrita y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Yo siempre miré como cosa santa y heroica el no acatar la injusticia y la inequidad. En los momentos en que se oye la charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, cuando ronca el tigre, ruge el león, silba la serpiente, canta el grillo y la chicharra, gime la paloma torcaz y cruza el bosque, es el momento del recreo que esa maestra, que es la naturaleza, ha ordenado armónicamente a sus discípulos. No es verdad que solo los hombres que han estudiado 15 o 20 años y han aprendido a pensar son los que tienen vocación, aunque hayan subido del valle al monte. Porque la ignorancia navega en el medio de la oscuridad como una noche polar. Pero yo alcancé a conocer los blancos jardines de la mar y que dentro de ellos dormía un ave y esta era la imagen de mi mente que debía llevarse a conocer ese inmenso puente por donde debía pasar a pasear el jardín de las ciencias. Tanto ganado y tan gordo el patrón, tanta tierra para uno solo, y todo por ser blanco. Y tras él, Quintín lame por unos huertos de tierra quebrada, ocupada siempre por sus mayores, los chantre, descontando terraje, solo por ser indio. ¿Y usted no será más fuerte que el patrón? En la casa del matrimonio indígena se encuentra la humildad, la paz y la tranquilidad. Allí la matrona de la casa es una legisladora, así como el hombre es un legislador por fuera del hogar, y unidos dentro del hogar, ambos son los dioses domésticos. Fui incomunicado desde el día en que se me capturó en el puente del Cofre por una traición, el 9 de mayo de 1915. Cayeron las lluvias, soplaron los vientos, los ríos salieron de madre y dieron con ímpetu contra el edificio.
Y allí dentro de la muralla, yo mismo construí la imagen de mi pensamiento con mis lágrimas y sangre que hicieron verter la envidia y el orgullo del español llegado el 12 de octubre de 1492 para hacerse rico en nuestro país y que nos trató y nos trata hasta hoy como bestias de carga. Se me presentó esa reina que me había consolado allá en el bosque, allá en la cárcel, allá en el calabozo. Podemos dejar ahí. Esas son como las reflexiones de Quintín Lame que se conservan hasta hoy, pero están presentadas en un formato, digamos, audiovisual más animado. Y algo que me parece muy importante destacar es la lucha que tiene este líder indígena. Creo que fue arrestado como 103 veces, golpeado, torturado, hasta que finalmente logra ser el pionero de una transformación en la división de la tierra, en una reforma agraria, y logra que se haga el reconocimiento ya jurídico de los resguardos indígenas dentro del territorio. Bueno, vamos a continuar. Entonces, era un pequeño contexto de... Ay, ya parece que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Toca extenderla. Vamos a continuar entonces con las legislaciones que, como les decía, me parecen las más importantes que podemos analizar. Vamos a iniciar con el convenio de la OIT, el convenio 169 de las comunidades indígenas y tribales en países independientes. Este convenio es muy importante porque, primero, es la normatividad internacional, una de las primeras, que hace referencia a las comunidades indígenas y su protección. Y segundo, es el antecedente jurídico que tenemos en nuestra legislación colombiana para la protección de las comunidades indígenas. Lo primero que establece esta norma es que las comunidades indígenas no tienen las mismas condiciones o no deben ser tratados de forma igual frente a las comunidades o a otras culturas, dado que ellos deben tener una protección especial debido a los conocimientos ancestrales de su cultura. El convenio reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y el desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, sus lenguas y religión dentro del marco normativo de los estados en los que viven y protege los derechos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Esto es muy importante porque este es el antecedente uno de las consultas previas de las que hablábamos anteriormente que hacen referencia a la extracción de recursos naturales dentro de los territorios indígenas. También es el antecedente de la etnoeducación como esta herramienta que se utiliza para proteger la cultura, la lengua y las manifestaciones y religiones de las comunidades indígenas, y segundo, el que sean reconocidos como sujetos colectivos. Esto quiere decir que tanto la propiedad de la tierra como la propiedad intelectual de los saberes en tejidos, cocina y demás, pues hace parte del pueblo, no es una propiedad privada, sino es una propiedad colectiva. Este tratado internacional, que es el primero que se da sobre derechos de los indígenas, tiene postulados como el derecho a mantener y fortalecer la cultura y formas de vida e instituciones propias de las comunidades indígenas. Por eso en Colombia tienen una jurisdicción especial. Su derecho a participar de manera eficaz y efectiva dentro de las decisiones del gobierno. Y frente a esto el gobierno nacional crea unas circunscripciones especiales para la participación de las comunidades indígenas en el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El convenio tiene 16 artículos en los que se establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que están la propiedad de la tierra, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación y consulta previa. Vamos a conocer ese convenio. A veces es muy importante poder ver las cosas para que nos hagamos una idea de cómo son. Este es el convenio.
sobre los pueblos indígenas y triviales. El convenio es una ampliación que se hace al derecho, o sea, que nace o surge a partir de el derecho internacional que empieza a crearse en 1957, esto con la promulgación de la Carta de Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Allí se empieza a hablar de la importancia de la conservación de la diversidad de los pueblos indígenas y se establece ciertos principios a partir de los cuales los estados deben proteger y asegurar la conservación de las tradiciones de las comunidades étnicas. Algunas disposiciones que encontraremos en este convenio es que, por ejemplo, el reconocimiento de las prácticas y valores culturales y espirituales de las comunidades étnicas, algunas obligaciones que tienen los gobiernos, como a consultar a los pueblos indígenas mediante los procedimientos apropiados o instituciones respectivas, porque como sabemos las comunidades indígenas se encuentran organizadas dentro de sus propias formas de gobierno, a establecer acuerdos con las comunidades étnicas, bueno, y digamos que aquí hay una serie de antecedentes importantes a tener en cuenta. Entonces, este también se los voy a copiar para que si ustedes desean posteriormente ver el convenio, lo puedan leer con detenimiento y más completo. El otro que vamos a analizar es la Constitución Política de Colombia, que es como la expresión máxima que tenemos en protección y salvaguardia de las comunidades étnicas. Aquí vamos a ver los artículos más relevantes que hay dentro de la Constitución y que nos hablan de la protección de estas poblaciones. Está el artículo 7, que es el que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. El artículo 8, que pone la obligación en cabeza del Estado de proteger a las personas que tienen riquezas culturales y naturales de la nación. También está el artículo 10 que nos habla del idioma oficial, que es el castellano, pero que también reconoce las lenguas y dialectos de los grupos étnicos. El artículo 13, que nos habla que todas las personas son libres e iguales frente a la ley, sin importar sus rasgos de sexo, origen, raza, lengua, religión, opinión política o filosófica. El artículo 67, que nos habla del derecho que tiene toda persona al acceso a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores culturales, es la protección del derecho a la cultura. Y finalmente tenemos el artículo 68 que nos habla de las comunidades educativas y pues hace referencia a la identidad cultural y a las nociones de protección de la etnoeducación dentro del sistema educativo nacional. Bueno, vamos a continuar un poco hablando del tema de las comunidades afrocolombianas y rom, que me parece muy importante. Bueno, ustedes ya dentro del curso se han dado cuenta que tenemos una serie de legislaciones que hablan sobre las comunidades étnicas, son un montón, pero pues vamos a hacer un poquito de referencia a las comunidades afrocolombianas y rom en este momento. Entonces, tenemos una de las leyes más importantes, que es la Ley 70 de 1993, que hace el reconocimiento de los territorios de las comunidades afrocolombianas como territorios colectivos. Esta ley hace un replanteamiento respecto a la noción que se tenía de los territorios baldíos, es decir, de esas tierras que no se producían y que no aparecían en titularidad de nadie, y el reconocimiento de propiedad de estos territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas frente a las zonas ribereñas se da a partir de esta ley. Entonces es una ley muy importante porque no solamente reconoce el territorio de las comunidades, sino también su organización política, y finalmente pues es como el antesala de lo que vamos a conocer como la Cátedra de Derechos Afrocolombianos, la Cátedra Afrocolombiana que se está impartiendo en todas las escuelas, en la que se reconoce la cultura y los saberes de las comunidades afrocolombianas en Colombia. Entonces, pues acá tenemos la norma, ¿sí?
nos habla de los lugares que se van a, o donde va a tener efecto esta ley, es decir, los territorios ribereños que se entienden pertenecen a las comunidades afrocolombianas. Hace referencia a como la forma de ocupación de la comunidad de este territorio y nos habla de este reconocimiento de propiedad colectiva para las comunidades afrocolombianas. Entonces, bueno, ahí la pueden ustedes analizar, cómo se da el tema de... Sí, creo que hay preguntas. Dejar de Profe, compartir. qué pena, es que como nos dice que nos queda ya prácticamente un minutico, volvemos a ingresar. Vale, Nos gracias. tocaría. Sí, nos tocaría porque sí, ya no lo va a cortar y no he terminado. Pero ya me falta un poquito, no más. Les iba a presentar este compendio, que es un compendio de legislación afrocolombiana, donde ustedes pueden encontrar todas las normas que se han hecho en Colombia para regular a las comunidades afro desde casi que 1993. Entonces es importante conocerlo. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que las comunidades afrocolombianas y ROM dentro de la Asamblea Nacional Constituyente no tuvieron una representación política, o sea, esto en